Siempre pensé que lo peor de una infidelidad era el simple hecho de la traición. ¿Saben? Ese robo silencioso y cobarde de tu confianza, cuando la persona con la que compartes la hipoteca y la última croqueta, a escondidas, hace sus asuntos a tus espaldas. Algo tan banal y aburrido como el guión de un programa de tertulia de mediodía. Yo era ingenua. Era, maldita sea, como un estudiante de primer año entusiasmado en una clase de filosofía. Jamás me imaginé que algún día esa filosofía tomaría la forma de mi esposa, completamente desnuda, corriendo en pánico por el jardín del vecino. Y que esa escena no sería el final de mi vida, sino el inicio de la venganza más retorcida y, me atrevo a decir, genial, que jamás haya planeado. Pero antes de entrar en lo más interesante, necesito su ayuda. Algo así como un consejo de jurado. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar, en ese primer momento? Si creen que incluso después de algo así, lo correcto sería respirar hondo e intentar hablar, escriban el número 1 en los comentarios. Y si, como yo, están convencidos de que la única respuesta es un plan de represalia bien pensado, pongan el número 2. Veamos quiénes somos más. Ahora sí, al grano. Nuestro mundo era insoportablemente perfecto. Una especie de modelo de felicidad familiar 2.0 en versión básica. Vivíamos con mi esposa Isabel y los niños en nuestro acogedor nidito en las afueras de la ciudad, donde la vida transcurría lenta, como la transmisión de un torneo de golf. Trabajo, niños, tardes con los vecinos acompañadas de una parrillada. Nuestro barrio era como un acuario, donde todos los peces se conocían de vista y sabían quién había cambiado su viejo Seat por un Toyota un poco menos viejo. La relación con los demás era estable. Buenos días, buenas noches, sin dramas ni peleas por los sitios de estacionamiento. Todo cambió cuando, a la casa de al lado, vacía desde que la pareja de jubilados García se mudó a su casa de campo, llegó él. Diego, de unos 30 años, atlético como una cuerda tensa, con un reloj deportivo Garmin en la muñeca y una sonrisa blanqueada en la mejor clínica de la ciudad hasta dejarla como porcelana. Una sonrisa que parecía pegada a su cara con pegamento instantáneo. Se bajaba de su reluciente, aunque de segunda mano, BMW X5, y con solo su presencia alteraba el frágil equilibrio de nuestro pequeño mundo de gente común. Diego resultó ser irritantemente simpático, de esos que llaman un buen tipo. Lo mismo salía a tirar la basura en zapatillas Nike impecablemente blancas y charlaba con cualquier vecina que aparecía en mi puerta preguntando dónde podía arreglar una bicicleta o qué cafetería cercana servía el mejor flat white. Se integró en nuestra tranquila calle tan fácil y naturalmente como un influencer en una nueva tendencia de TikTok. Al cabo de un tiempo, tuvimos una de esas parrilladas vecinales tradicionales. Esta vez la organización la llevaron unos vecinos del otro extremo de la calle y, por supuesto, invitaron también a Diego. Llegó, como dictaba su estilo, con un gesto amplio y amistoso. Trajo una caja de cerveza artesanal, insinuando sutilmente que nuestra cerveza habitual era cosa de mal gusto. Se adueñó de inmediato del papel de animador y cuenta chistes. Sus bromas eran en su mayoría subidas de tono, pero las contaba con tanta seguridad que las mujeres, incluida mi Isabel, reían como si estuvieran escuchando al mismísimo genio del humor. Ella reía, se tocaba el cabello y lo miraba como si sus chistes vulgares fueran lo más brillante que había oído en su vida. Ahí fue cuando empecé a incomodarme. Yo soy un tipo sencillo, más bien de escuchar. Mi máximo en una conversación social es comentar la nueva temporada de The Witcher en Netflix. Pero Diego no paraba, lanzando historias una tras otra. Que si en una pesca casi se ahoga, que si en un bar una vez lo confundieron con un cantante famoso. Todo eso podía ser divertido, pero a mí me inquietó otra cosa. Lo sorprendí mirando a Isabel. Primero de reojo, luego cada vez más seguido. No era simplemente la mirada de un hombre coqueteando. Era la mirada de un evaluador calculando si valía la pena invertir en ese activo. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé, bueno, el tipo está en su momento. ¿Qué más da? Pero a Isabel claramente le gustaba esa tensión. Reía, asentía, mantenía la charla, literalmente bañándose en la luz de su barato encanto. En ese momento solo me encogí de hombros, pero en lo más profundo, en un rincón oscuro de mi subconsciente, se instaló un pensamiento frío y resbaladizo. ¿No le estará gustando demasiado la atención de este tipo? Mi vida es una carrera sin fin. Trabajo, como dicen, sin parar. Al otro lado de la ciudad, con un horario de 24 horas de trabajo por 48 libres,
que te exprime hasta dejarte solo la carcasa, capaz apenas de llegar al sofá y encender YouTube. Mientras yo me rompía el lomo otra vez en el trabajo, nuestro vecino con sonrisa de estrella de cine decidió organizar su fiesta de inauguración. Por supuesto, envió la invitación a todos, incluida a Isabel y a mí. La casa de Diego, aunque no muy grande, estaba decorada con pretensiones de minimalismo escandinavo, como sacado de un catálogo de IKEA. Y en el patio, como cereza del pastel de su éxito, lucía una enorme piscina inflable, de esas que parecen gritar, «Miren, yo vivo la vida a lo grande». Ese verano estaba siendo, digamos, bastante mediocre, pero eso no lo desanimó. Ese día yo, como de costumbre, estaba de turno. Y como supe al día siguiente, Isabel fue a la fiesta sin mí. Bueno, está bien, pensé. Son nuestros vecinos, ¿qué puede pasar? Como mucho, doña Rosa de la tercera casa beberá de más y se pondrá a bailar cumbia con los pinchos de la parrillada en la mano. Cuando volví a casa, le pregunté a Isabel cómo había estado. Ella, con un entusiasmo infantil, me contó que todo había sido maravilloso. El spa privado caliente, la piscina fresca, los aperitivos excelentes y, en general, un ambiente como en las mejores casas de Londres o París. Me tranquilicé. Pero ya saben, existe ese sexto sentido, esa intuición masculina que empieza a zumbar cuando algo no va bien. Un par de días después decidí, como quien no quiere la cosa, preguntarles a otros vecinos cómo había estado la fiesta. Todo parecía normal, pero uno de ellos, un hombre de la vieja escuela, me insinuó con tacto que Diego había estado demasiado atento con Isabel. Durante toda la noche la colmó de cumplidos, quizás demasiado, considerando que ella era una mujer casada y madre de 2 hijos. Otra vez intenté tranquilizarme. Bueno, pensé, tal vez solo le agrada que un tipo más joven le preste atención. Pasaron los días, y justo los niños se habían ido a un campamento de verano, así que Isabel tenía tiempo libre de sobra. Entonces empecé a notar algo extraño. Isabel olía a algo nuevo, un aroma fresco pero persistente, con un toque a pino. ¿Y este perfume nuevo?, pregunté. Es un gel de ducha nuevo, lo compré en una perfumería, respondió, tan tranquila. Probé el gel y la verdad no me gustó mucho. Sí, había un frasco en el baño con olor a pino, pero algo no encajaba. El aroma era demasiado intenso, demasiado de spa. Y entonces, como dice el refrán, al cazador la presa le sale al camino. Isabel se fue a la ciudad de compras, y justo en ese momento llamó a mi puerta nuestra vecina Elena, la enciclopedia ambulante de chismes. Entró con dinero en la mano y dijo, «Luis, hola. El otro día tu Isabel me prestó un poco de dinero. Aquí te lo devuelvo». La vi precisamente cuando venía de la casa de Diego. Me quedé en silencio procesando la información. ¿Me está diciendo que fue a casa de Diego precisamente cuando yo no estaba? Las piezas del rompecabezas, que hasta ese momento parecía en una pintura abstracta, de pronto encajaron en una imagen clara y nada agradable. Yo soy un hombre sencillo, pero cuando algo me hace clic en la cabeza, me entra una determinación parecida a la de un gamer antes del jefe final. Así, tan descaradamente, frente a mis narices. Confiar está bien, pero mejor es verificar. Un plan empezó a germinar en mi cabeza, astuto, inevitable, como la melancolía de otoño. Cuando Isabel regresó a casa, radiante como un iPhone recién salido de la caja, le entregué el dinero en silencio. «Elena pasó a dejártelo», dije. ¿Y qué creen? Por un segundo, sus ojos se abrieron de par en par. Una sombra de pánico cruzó su cara. «¿Y qué dijo Elena?», preguntó con cautela. «Nada, solo dejó el dinero», respondí haciéndome el ingenuo. Su rostro se relajó, pero yo ya lo había visto todo. «Ya verás, querida», pensé.
Te voy a preparar una sorpresa que hará que tus visitas al spa te parezcan una fiesta infantil. En el trabajo, interpreté una auténtica tragedia shakespeariana. Llamé a mi jefe, le hablé con voz ronca sobre una fiebre de casi 40 grados y una tos terrible, y conseguí que me diera un par de días libres. Para Isabel, fingí que me iba a otro turno como siempre. En realidad, había puesto en marcha mi pequeña operación encubierta. Me convertí en un guerrillero en mi propio barrio. Por suerte, los setos de nuestro jardín eran tan espesos que hasta James Bond se habría puesto celoso. Me escondí en una trinchera improvisada entre arbustos de frambuesa frente a la casa de Diego. La adrenalina corría por mis venas. Me sentía como un adolescente saltándose las clases por primera vez. Las piernas se me entumecieron, los mosquitos casi me devoraron vivo, y la señora Carmen, otra vecina, estuvo a punto de descubrirme 2 veces mientras paseaba a su perro Gucci. Pero aguanté. Y entonces llegó el momento de la verdad. Mi querida esposa salió de nuestra casa. En las manos llevaba aquella bolsa tan familiar para artículos de spa, la misma que yo le había regalado por nuestro aniversario. ¿Y a dónde creen que se dirigió? Directo a la casa de Diego. Abrió la puerta del jardín con tanta rapidez que parecía haber estado entrenando toda su vida para eso. Ahora sí, todo estaba claro. El plan de venganza, que hasta entonces era solo un borrador, empezó a tomar contornos diabólicamente claros. Corrí de vuelta a casa. En el dormitorio, saqué de la mesita de noche un spray de pimienta, mi fiel compañero para callejones oscuros, que ahora tendría un papel estelar en mi obra. Pero entonces me di cuenta, en un lugar cerrado también me afectaría a mí. Necesitaba protección. En el trastero, entre un montón de cosas viejas, encontré un auténtico tesoro, una máscara antigás de la época de la Guerra Fría. Aquel artefacto de goma parecía estar esperando su momento de gloria. Ahora estaba listo. Pero la ira es un motor creativo que a veces te lleva a los lugares más oscuros. Se me ocurrió otra idea. Tomé 2 cubos viejos y me dirigí directamente a la fosa séptica del patio trasero. Sí, exactamente eso que están imaginando. El sentido común gritaba «detente», pero la rabia y el orgullo herido ya tenían el control. Llené los cubos hasta el tope con una sustancia cuyo aroma no podría disimular ni el perfume más caro de Dior, y sigilosamente regresé al lugar del crimen. En el patio de Diego todo estaba en silencio. Solo del spa privado salía música relajante. Romántico, maldita sea. Me acerqué a su piscina inflable, orgullo y joya de todo el terreno. Con cuidado, casi con ternura, vertí ahí todo el contenido de los cubos. Un regalo de corazón. Me acerqué al spa privado y ya podía escuchar claramente unos sonidos que no dejaban ninguna duda de lo que estaba ocurriendo allí dentro. Me sentí sucio por dentro, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Me puse la máscara antigás, abrí la puerta de golpe y, entrando como un huracán, grité a través del caucho: ¡Sorpresa, tortolitos! Ellos, por supuesto, se quedaron congelados en una postura que no encontrarían ni en el manual más avanzado de yoga. 2 cuerpos desnudos, sudorosos y completamente atónitos. Sin perder ni un segundo, apreté el spray de pimienta, liberando una generosa nube del infierno ardiente sobre su pequeño paraíso, y salí de inmediato. Detrás de mí comenzaron la tos, los estornudos y los gritos de pánico. Me alejé a una distancia segura y me preparé para el espectáculo principal. Del spa empezó a salir vapor mezclado con chillidos, y al cabo de 1 minuto salieron tambaleándose. Desnudos como el día en que nacieron, pero nada felices. Ciegos como gatitos recién nacidos, con los ojos rojos por el gas. Tropezaban, caían y se gritaban el uno al otro. La escena no era para estómagos delicados, pero yo, como un verdadero amante del arte, saqué mi iPhone, puse la cámara a grabar y empecé a filmar. Sería pecado no inmortalizarlo para la historia. «Esto es culpa tuya, idiota», gritaba Isabel,
intentando frotarse los ojos. «Tenemos que hacer algo, me arde todo», le respondía Diego. Se movían por el césped sin darse cuenta de que yo estaba allí, una figura oscura con máscara antigás y teléfono en mano. En un momento, a Isabel se le ocurrió la idea salvadora: agua. Diego, dueño de aquel paraíso de spa, estuvo de acuerdo al instante. Apoyándose el uno en el otro, como dos mapaches golpeados, se arrastraron hasta su salvación y se lanzaron al unísono a la piscina. Esa misma piscina. Yo apenas podía contener la risa. Olvídense de Hollywood, la vida misma escribe los mejores guiones. Se quedaron allí sentados en el agua. El ardor del gas de pimienta empezó a disminuir y en sus caras apareció un gesto de alivio. Pero la felicidad fue breve. Poco a poco empezó a llegarles un nuevo y muy particular aroma, incomparable con nada. La comprensión de que no era solo agua fresca no fue inmediata, pero cuando llegó, comenzó la verdadera histeria. Intentaron salir, pero ya era tarde. Estaban completamente sumergidos en aquello. Diego fue el primero en verme. «¿Estás loco?», gritó. «¿Qué has hecho?», secundó Isabel. Me quité la máscara antigás, sonreí con la sonrisa más diabólica que pude y los mandé a un sitio bien conocido. Paré la grabación y me fui tranquilamente a casa. Que disfrutaran de sus travesuras sucias, en el sentido más literal. Al entrar, sentí como si acabara de ganar un campeonato mundial de un deporte muy, muy específico. La adrenalina seguía por las nubes. Cuando me calmé un poco, decidí que Isabel necesitaba un viaje no planeado a casa de su madre. Le preparé una maleta. No toda su ropa, claro, solo un par de sus blusas favoritas de Zara y algunas cosas más. Puse la bolsa junto a la puerta con toda la tranquilidad del mundo. Unas horas después, como si estuviera escrito en el guión, aparecieron los dos juntos. La función había comenzado. Isabel gritaba tan fuerte que parecía que los cristales de las ventanas iban a romperse en millones de pequeños diamantes. Diego, a su lado, intentaba fingir que era un macho indignado. «Vas a pagar por esto. Estás acabado», me gritaba él, aunque con cara de perro apaleado. «¡Qué miedo!», le solté entre dientes, y volviéndome hacia Isabel, añadí un par de palabras amables. «Mujer adulta, ¿y vas corriendo a su paz como una adolescente?». Ella se puso furiosa, amenazando con que tendría que pagar una pensión tan alta que acabaría viviendo bajo un puente. «No me amenaces», me reí. «Tengo un material contra ustedes que haría que su chantaje pareciera un juego de niños». Diego se retiró a su casa e Isabel agarró su maleta. Dio un portazo y se fue a casa de su madre. Quedándome en silencio, me senté a reflexionar sobre toda esta comedia. Era hora de actuar por adelantado. Abrí mi MacBook y busqué «Mejor abogado de divorcios con experiencia en casos extremos». Internet me dio el contacto de un bufete con oficina en un rascacielos del centro y honorarios que hicieron que mi cuenta bancaria se encogiera de miedo. Pero no era momento para ahorrar. Solo había un pensamiento que me molestaba aún más. ¿Y si los niños ni siquiera son míos? Esa idea era más aterradora que cualquier Diego y más corrosiva que cualquier Isabel. Decidí que también gastaría en una prueba de ADN, solo para dormir tranquilo, o no dormir nunca más. Un par de días después llegó el abogado, un hombre con un traje perfectamente entallado, un reloj elegante en la muñeca y una expresión que decía: «He visto cosas peores», y literalmente. Nos sentamos, le conté la historia con todos los detalles jugosos. Escuchó sin parpadear y al final dijo: «Luis, esto no es solo una infidelidad. Legalmente es un premio gordo. Tenemos pruebas de una conducta inmoral que puede poner en duda su capacidad como madre». Yo ya me sentía más confiado, cuando de repente, frente a la casa, se detuvo una patrulla de policía.
Resulta que nuestro héroe Diego no encontró nada mejor que presentar una denuncia contra mí. Según él, había irrumpido y casi lo dejé medio muerto, causándole daño físico y moral. Los agentes muy serios entraron en casa. Yo decidí activar mi modo de ciudadano ingenuo. «Oficiales, tenemos un problema», dije casi con lágrimas. Volví a casa y mi esposa no estaba. Escuché gemidos femeninos en la casa de al lado y pensé que era un caso de violencia. ¿Y qué debía hacer? Por supuesto, intervenir. Y ojo, ni siquiera lo toqué con un dedo. Los policías escuchaban y vi que a uno de ellos se le escapaba una sonrisa. En ese momento intervino mi abogado. Fue música para mis oídos. Empezó a citar artículos y términos legales que casi hicieron que a los agentes se les colgara el sistema operativo. Mi cliente actuó en un estado de gran perturbación emocional provocado por la conducta inmoral de terceros, dijo. Y sobre la denuncia del señor Diego, también hay preguntas, por ejemplo, sobre el uso de su piscina privada y el cumplimiento de las normas sanitarias. Al final, la denuncia de Diego no prosperó, pero yo no pensaba olvidarme de él. En mi trabajo hay un técnico de sistemas capaz de hackear el Pentágono con una calculadora vieja. Le pasé una memoria USB con ese video. Lo titulamos Vacaciones VIP en las afueras, y usando un par de cuentas anónimas, lo distribuimos por todos los chats locales de Telegram y WhatsApp. El efecto fue como una bomba informativa de tamaño medio. Todos los amigos y compañeros de Diego lo vieron en todo su esplendor. Pronto le colgaron un apodo imborrable, Naft, abreviatura de naftalina, por el olor que, según los rumores, salió de su piscina durante una semana entera. Al final, incapaz de soportar la fama, Diego vendió su casa con piscina y con historia, y la vendió con un gran descuento. Como le había advertido, yo también tenía mi propio material de chantaje. Después comenzó la etapa más dura, las batallas judiciales. Pero yo ya estaba preparado. Pagué una buena suma por la prueba de ADN, que sería el último clavo en el ataúd de mi antigua vida. Cuando llegó el correo con el archivo PDF de los resultados, me temblaban las manos. Lo abrí y se me cayó la mandíbula. Uno de los niños no era mío. Vaya giro de guión. Me quedé mirando esos números. Probabilidad de paternidad, 0%. Y pensé, si no fuera por toda esta historia con Diego, el spa y la piscina, habría seguido viviendo en la ignorancia, criando al hijo de otro y creyendo que tenía una familia perfecta. Así que, por paradójico que parezca, a este amante de pacotilla, debería incluso darle las gracias. Por delante me esperaba un proceso judicial complicado, la división de bienes y la lucha por la custodia de mi hijo. La ley suele estar del lado de la mujer, pero con ese video y los resultados de ADN, mis posibilidades no eran malas. Comprendí que esto no era el final, sino solo el comienzo. El comienzo de una vida nueva, difícil, pero honesta. Esa es la historia. Y siento que apenas es el inicio de mi guerra por la justicia. Si quieren saber cómo terminará este proceso judicial y qué otras sorpresas puede dar la vida, suscríbanse al canal para no perderse la continuación. Denle like si creen que todos en esta historia recibieron lo que merecían. Y, por supuesto, escriban en los comentarios qué momento de mi pequeña venganza les sacó una sonrisa. Me encantará leerlos. Cuídense.